Estamos. Bueno, bienvenidas todos y todas esta noche a este círculo de permacultura con Red Permanezca. Mi nombre es Santiago y hoy, gracias a la coordinación de Nick y el apoyo de Red Permanezca, tenemos este encuentro con Camila de Resuena Colombia y con Sergio, que está aquí en Costa Rica en la zona sur. ¿Cierto, Sergio? Así es. Está en mute en este momento. Pero, entonces estos círculos... Sí, correcto, aquí en Pérez Celedón, mi hermano, Ok, zona sur. ahora sí. Desde Pérez Celedón, en la zona sur del país, nos saluda Sergio y Camila desde Bogotá, Colombia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar compartiendo un poco, haciendo preguntas. La idea es que esto sea más como conversación y vayamos exponiendo qué hemos vivido alrededor de la comunicación no violenta. Tenemos planeado llegar a la sesión aproximadamente hasta las 8:15 Costa Rica. Para la gente que nos ve desde Colombia serían las 9:15 de la noche. Y pues yo creo que con esta introducción, estos agradecimientos, le paso a Nick. Bueno, buenas noches. Estoy realmente complacida y feliz, me siento muy contenta de poder estar compartiendo en este espacio algo que para mí ha representado una herramienta tal vez o un conocimiento que me ha traído como bienestar, y eso le compartía a Santiago, a Camila y a Sergio cuando les hablé acerca de hacer tener este espacio. Es de cómo algo que tal vez puede llegar a ser bastante profundo en la dimensión cuando lo vemos como una herramienta, también, no, bueno, a mí en lo personal me ha permitido como descubrir, me ha dado como cierta alegría poder aplicar el método de la comunicación no violenta en algunos casos, sobre todo cuando las emociones no están tan vivas y que puedo tomar decisiones conscientemente. Y basado en esa inquietud y en esa alegría que me genera incluso leer los textos de la comunicación no violenta, es que quise como traer esto a la Red Permanezca, porque si bien hemos hablado mucho, hemos estado recibiendo muchísima información acerca de técnicas para tener diferentes sistemas que nos ayuden en la permacultura, no podemos olvidar y dejar de lado, ¿verdad?, las estructuras invisibles y la importancia que tienen las mismas. Entonces es como ¿qué nos puede aportar tanto en nuestra vida personal o qué nos puede aportar como comunidad en permacultura y en cualquier otro ámbito de nuestras vidas? Entonces, un poco, esa es la inquietud y el sentir de la charla de hoy. Y bueno, Camila y Sergio, Sergio es altamente recomendado por otros compañeros de la red. Yo no lo conocía, hasta este momento lo estoy viendo en vivo. Y a Camila con el proyecto de Resuena, que realmente ahorita vamos a estar hablando más acerca de eso, pero es alguien quien ha estado muy cercano, sobre todo en esta época de pandemia, ¿verdad?, de mundo virtual. Entonces, bueno, sin más, la idea es compartir lo que significa para las personas que ya tienen un poquito de experiencia, y también las personas que tienen curiosidad, que tengan la oportunidad de preguntar, más allá de la estructura, de preguntar, o sea, ¿cuál es lo que hay detrás de algo como esto? Entonces, tal vez comienzo con Camila. Si nos cuentas un poquito, bueno, de qué se trata para ti y cómo es que tú puedes definir la comunicación no violenta. Como si se la tienes que presentar a alguien en ese momento. Bueno, creo que se me perdió. ¿Me oyen bien? Sí. Sí. Ok. Nicole, ¿me puedes repetir la última parte de la pregunta que se me perdió? ¿Qué es para mí la comunicación no violenta? Y como que si tuvieras que explicarle a alguien en este momento, en pocas palabras, ¿qué es la comunicación no violenta? ¿Qué es el sentir que puedes transmitir con eso?
Ok, pues buenas noches, muchas gracias por la invitación, Nicole, Santi. Eh, Encantada también de conocer a Sergio, me emociono cada vez que me encuentro otras personas que le apuestan a este camino y bueno, a todas las personas que estamos esta noche aquí de luna llena. La comunicación no violenta, pues tiene tantos significados para mí. Uno, como más personal, les digo algo más personal antes de decir algo como más global, ha sido la de encontrar mi propia voz, de, de conectar, de expresarme desde el corazón. Entonces ha sido esa posibilidad de lograr autenticidad. Y creo que la comunicación no violenta lo que hace es invitarnos a un cambio cultural en el que se pone en el centro de las prioridades las relaciones, el cuidado de las relaciones como ese escenario en el que transcurre la vida. Y cómo a través de volver a cuidar y a nutrir las relaciones podemos sanar nuestra interdependencia y encontrar una forma de apoyarnos, de darnos la mano, de compartir todo lo que nos han dado. Entonces, sí, la comunicación como un camino que facilita la conexión y pues la hermandad entre los seres humanos. Es una comunicación al servicio de la vida que pone el foco en lo que nos conecta, en lo que nos une. Cami, en esto que está diciendo, ¿cómo se siente? Digamos, esa conexión, ese foco que nos une, ¿cómo se siente en su vida cuando aplica la comunicación no violenta comparado tal vez cómo se sentía antes de conocerla? Pues es como, por ejemplo, les voy a decir antes qué pasaba conmigo antes de descubrir esto. Primero me comía todo lo que sentía. Entonces yo tendía a racionalizar las cosas. Entonces algo pasaba y yo trataba de explicármelo. Entonces alguien me gritaba y yo trataba de entender por qué esa persona me gritó, pero nunca me daba la oportunidad de sentir. Y viví en una especie de estado zombie por muchos años, casi más de la mitad de mi vida, que era un estado en el que nada me afecta. Puedo con todo, siempre estoy bien, todo está bien. Eh, y cuando yo conocí la comunicación no violenta, aunque suene sorprendente, para mí fue increíble saber que yo tenía necesidades y que o sea, no sé qué mecanismo de sobrevivencia me llevó como a negar toda esa parte de mi humanidad y siempre irme como hacia el otro o a la otra. Y hoy en día, ¿qué es lo que me da la comunicación no violenta? Que creo que puedo generar un espacio donde toda mi humanidad es bienvenida y la de la otra persona también. Y eso no está en conflicto. Entonces em, es como una posibilidad de ser con la otra persona, de ser con la otra persona. Y en ese ser es donde está la unidad, lo que nos une. Como entiendo, tal vez antes se sentía como que había un escenario donde solo cabía uno, es o lo que yo digo y pienso o lo que el otro dice y piensa, cuando ahora es más como estamos juntos, hacemos como si fuera una galaxia o, digamos, varios astros dando vuelta y cada uno puede dar vuelta en su propia forma y nos aceptamos y nos vemos y nos reconocemos también a nosotras mismas. Sergio, me gustaría saber cómo llegó el tema de la comunicación no violenta a su vida. Bueno, buenas noches a todos y todas. Un gusto estar aquí compartiendo, qué bonito. Pues mira, a mí llegó, yo trabajaba con niños, con una ONG que trabaja con niñez y derechos de la niñez, principalmente en pueblos indígenas, y me invitaron a un taller para fortalecer la caja de herramientas con las que ya trabajábamos con los niños. Entonces empecé yendo a aprender para enriquecerme el trabajo que ya realizaba. Entonces cuando empecé era con una ONG y fue como una caja de herramientas que me estaban dando y empecé a aplicarlas como más racionalmente, ¿no? Como los pasos,
como los ejercicios, y después fui profundizando por varios niveles, ¿no? Empecé a verme mucho a mí mismo, ¿no? A escucharme a mí mismo. Pues es que hay algo tan fundamental como la comunicación, que es sorprendente que no nos enseñen desde niños cómo expresarnos, cómo escuchar, cómo ponerle nombre a todo eso que sentimos por dentro. Entonces, pues yo me di cuenta de esa carencia enorme que tenía al empezar a trabajar con estas herramientas. Y empecé llevando ese taller y inmediatamente enseñarlo. Entonces fue muy veloz el proceso pues cuando uno enseña, más se tiene que, que familiarizar con la metodología y más tienes como que terminas viéndote a ti mismo, ¿no? Entonces ya como que después de ese periodo tuve un encontronazo muy fuerte conmigo mismo, donde me di cuenta de lo que yo había aprendido a comunicarme de mi papá suizo, que era una caja cerrada de comunicación y emociones, y del otro lado mi mamá colombiana, súper expresiva, pero filosa al hablar de una forma a veces muy hiriente. Entonces yo me di cuenta que yo cargaba eso, ¿no? Todo lo que aprendí desde niño, pues es lo que aprendí en mi contexto familiar y mi contexto social. Y tenía muchas cosas de la comunicación que quería cambiar y me había dado cuenta de lo que tenía. Y a la vez tenía esta herramienta en mis manos. Entonces para mí fue una bendición increíble, la verdad, poder encontrarme con esta metodología y seguir, ¿no? Como te digo, cada vez ha ido profundizando más en mí, eh, porque de la comunicación no violenta hay como varias filosofías que puedes verla de diferentes niveles. Al nivel, hay hasta un niveles muy místicos, a donde puedes satisfacer con la energía viva de las necesidades, tus necesidades insatisfechas. Entonces hay muchas aplicaciones y la verdad, personalmente a mí me ha dado un gran sentimiento de libertad, una necesidad muy satisfecha de libertad y de paz en mi vida. Y eso es lo que a mí me encanta poder compartir, la libertad y la paz con los niños, con los grandes, con todos, ¿no? Entonces, pues aprendí con niños, lo apliqué en el contexto con una ONG y el Ministerio de Educación Pública. Teníamos un convenio para trabajar en escuelas, en educación para la paz, y después quisieron cambiar a colegios, en vez de educación para la paz, a contención de la violencia, pero pues era más complicado, ¿no? Creo que estas son metodologías que entre más temprano las agarremos, más, porque dura su tiempo en incorporarlo, ¿no? Es todo un cambio de cultura, la forma en la que nos comunicamos. Entonces, me encanta trabajar con niños y sigo trabajando con niños, pero pues a grandes también es una necesidad fundamental que tenemos casi que todas las personas con las que me comunico, tienen esa necesidad de querer comunicarse mejor, de expresarse correctamente. Entonces es algo que compartimos, creo yo, como una necesidad social muy grande, ¿no? La de trabajar nuestra comunicación. Sí, otra cosa que iba a comentarles es que he estado viendo o encontrándome con diferentes aspectos en diferentes, digamos, áreas en las que he estado moviéndome, sobre todo en temas de desarrollo personal y todo eso, de que había una tendencia a que anteriormente, bueno, en tiempos un poco más ancestrales, la palabra tenía un poder, ¿verdad? O sea, era literalmente, y en algunas otras propuestas, como la PNL, se dice que las palabras también tienen como un hechizo y que con el tiempo, a través de los años, estamos siendo cada día más, bueno, o como comunidad, como sociedad, como conglomerado, hay mucha ligereza, digamos, en la forma de comunicarnos. Entonces, tal vez, ¿cuáles son esos retos que ustedes sienten, tanto Camila como Sergio, o cuáles son los desafíos de hoy en día, y más frente a esta virtualidad? O sea, si ya era un reto en el 2019, diciembre del 2019,
marzo y hoy, 2020, en un tema donde prácticamente las comunicaciones ahora son virtuales, ¿verdad? Es como, ¿cuáles son esos retos que ustedes sienten? Ahí le dejo la pregunta y Santi ve cómo la sortea, dijo. Sí, no, Cami, de esto que estaba diciendo Nick, ¿qué oportunidad más bien, podría decir yo, nos trae la comunicación no violenta en el contexto que estamos viviendo? Esas son dos distintas. Bueno, pues voy a referirme también a la de Nicole. El principal reto que veo tiene que ver con, por lo menos en nuestros países, con procesos de colonización muy fuertes. Entonces, mentes colonizadas y mucha opresión internalizada. Y esa forma de experimentar la vida se traduce en un lenguaje y en una forma de relacionarnos. Entonces, bueno, y diría yo que en general tenemos una humanidad muy colonizada por el capitalismo y por el consumo, que hace que le demos más importancia a las cosas, que a las personas, que a la vida. Entonces yo creo que el principal reto que tiene cualquier persona que elija moverse a este movimiento de cambio cultural es empezar a desaprender el entrenamiento cultural de la separación, del individualismo, del tú o yo. Básicamente de construir un mundo que se acostumbró a que unos atienden sus necesidades a expensas de otros, o a expensas de la tierra o de los ríos. Entonces, la oportunidad que yo creo que tenemos es la de la comunicación no violenta. Nos da la oportunidad, como ya dije, de unir lo que sabemos que nos hace bien, lo que nuestro corazón nos dice, con la palabra, con la posibilidad de comunicar eso y actuar en consecuencia. O sea, es un lenguaje que nos conecta con la vida, no es la palabra automática, discursiva, donde yo ya tengo teorías elaboradas, sino que es una comunicación que está al servicio de las necesidades, al servicio de la vida. No está al servicio de ver quién tiene el mejor argumento, quién es más inteligente o quién sabe más, sino es una palabra, sí, como conectada. Conectada. No sé si tú, Sergio, quieres ampliar sobre eso, si resuenas con lo que estoy diciendo. Claro que sí, claro, resueno totalmente, entiendo lo que compartes y siento igual que el cambio que representa esto es, o sea, son palabras y son pensamientos y sentimientos unidos. Entonces se nos ha inculcado una forma de pensar y una forma de sentir que está marcada por el materialismo, por el patriarcado. A los hombres se nos educa de cierta forma en el sentir y en el pensar. Y entonces todo esto, para mí, esta herramienta o este camino es la oportunidad de poder conectar la palabra al pensamiento y al sentimiento a la vez. No solo al sentimiento, sino es un proceso muy completo en el que uno conecta con todo lo que uno trae adentro, ¿no? Entonces, a través de observar o de escuchar la palabra, te das cuenta de cómo estás pensando y a la vez puedes ver cómo te estás pensando de acuerdo a cómo te estás sintiendo, porque de acuerdo a cómo nos sentimos, pensamos diferente, nos volvemos más creativos o menos creativos o más negativos, hay muchas formas en donde el sentimiento influye en el pensamiento y por ende en la palabra. Entonces, sin duda las palabras son, como dicen algunas personas, es un tipo de magia. Es un tipo de magia como gris, porque muchas veces no es ni consciente, ni inconsciente, ni buena ni mala, sino que simplemente
vamos recreando a través de las palabras nuestras realidades, nuestras relaciones, nuestros vínculos. Entonces, al poder tomar conciencia de la palabra, tenemos también conciencia de un tipo de magia que crea nuestras relaciones y nuestra realidad. Entonces, eso es muy bonito, poder tomar las riendas de la manera en la que nos relacionamos con nosotros mismos y nuestros procesos interiores, o con nuestros círculos inmediatos, o con el mundo en general, ¿no? Entonces sí, el poder de la palabra yo creo que estamos apenas empezando a entender el poder de las palabras, y por eso a veces yo no sé cómo es el proceso en realidad, si uno cambia las palabras y después cambian las realidades, o cambian las realidades conforme vamos cambiando las palabras, pero lo que sí sé es que están bien unidos. Y como gestores de cambios, entre más utilicemos la palabra conscientemente, más podemos incidir en esos cambios que queremos ver en nuestras vidas, ¿no? Ahorita, Sergio, que usted decía esto, uniéndolo con lo que decía Cami también, y la parte que decía usted antes de la libertad, me recordó un montón esos nuevos momentos que yo he vivido donde tal vez antes tenía como el río de pensamientos o de emociones pasando por detrás y yo solo lo estaba ignorando, y después, como decíamos al principio, como compartía Cami, no me lo tragaba o no sabía cómo expresarlo. El hecho de ahora yo poderme sentar frente a alguien, verle a los ojos y compartirle lo que estoy realmente pensando y sintiendo, como usted decía, Sergio, me parece tan liberador, pero es una cosa que yo siento desde el pecho, como que desde el pecho, pero como que florece al poder tener estas nuevas palabras, esta nueva, como decía usted, caja de herramientas, y ver en la otra persona también cómo eso cae, vamos a decirlo, en el caso de una conversación tranquila sobre algún tema positivo, como eso cae casi como pétalos de flores y que son auténticos. Eso es algo que me da a mí como tanta felicidad, sentir que lo que estoy diciendo en este momento es lo que estoy sintiendo y es auténtico. Nick, en Sí. estos días, bueno, en estas semanas hablábamos de algunos momentos que se han sentido muy auténticos para ti. ¿Te recuerdas alguno que quieras compartir en este momento? Un poco conectando con esto que yo estaba diciendo. En este momento, un momento auténtico, dices. Que a través de la comunicación no violenta haya sido consciente, estoy sintiendo esto, y vas y hablas con la persona. Sí, en realidad esto hemos estado compartiendo acerca de esto. Bueno, hace tiempo tomé un curso un curso corto que da la gente aquí local de Conversable, y comencé como a descubrir eso, pero ahora leyendo el libro y releyéndolo, el libro de Marshall Rosenberg, que tal vez ahora le voy a pedir a cualquiera de los dos también que nos hable un poco de dónde viene, quién es Marshall, y un poco más para las personas que nos están escuchando tal vez en el Facebook o aquí mismo en el Zoom, que no tengan muy claro de qué se trata. Pero bueno, el caso es que cuando leo y releo, sobre todo de las cosas que más me hacen conectar y experimentar la ligereza de no generar culpa ni en mí ni en el otro cuando me comunico, y es, por ejemplo, en el uso o en el desuso, dejar de utilizar me hace sentir o me hiciste sentir tal cosa, ¿verdad? Es como, wow, o sea, como tomar la responsabilidad de que yo me estoy sintiendo así y los sentimientos son solo mi propia responsabilidad y mi construcción de lo que yo estoy haciendo de la realidad. Entonces, esa parte me ha parecido como bien evidente. Simplemente el dejar de usar, como lo llaman en la literatura, en el libro que dice, como las fuerzas, ¿verdad? Fuerzas externas indescifrables, como que, no sé, no me pude resistir o me provocó demasiado comerme, o sea, otra cosa tuvo una incidencia en mí y yo tomé una decisión desde allí. Entonces, por ejemplo,
con el mismo tema este del COVID, le compartían a nuestros dos invitados que me pasó algo en esta semana, bueno, en estas semanas, en estos días, que a medida que va creciendo, ¿verdad?, la cantidad de personas que están, digamos, ahorita con el virus activo y todo eso, le digo a una de las personas que me colabora aquí en la casa y en otras cosas, o sea, cuando quería decirle que me gustaría que usara la mascarilla, ¿verdad?, en el momento y estando ahí, no es con un sentimiento de miedo muy fuerte, sino con un sentimiento bastante balanceado, ¿cómo le podía pedir que, por favor, mientras estaba aquí, ¿verdad?, pudiera hacer el uso de la mascarilla, tanto por mí y por las otras personas con las que yo me relaciono también y la continuidad de mis actividades, ¿verdad? Entonces, en ese momento justo le comentaba a Camila y le comentaba a Sergio de que yo dije, no, o sea, voy a buscar una manera, pues no quería herir a la otra persona, porque me ha pasado que con otras personas que han estado en situaciones difíciles con el tema del COVID, que hay como una sensación como de que, ¿por qué? O sea, yo no lo voy a contagiar, ¿verdad? O esos sentimientos así que de repente nos está creando esta situación. Entonces quería decírselo de una manera que fuera natural y que realmente entre las dos nos pudiéramos cuidar. Entonces en ese momento lo apliqué y la verdad es que tuve como una aceptación muy fácil y muy rápida de la otra persona, decir, claro, por supuesto, o sea, sin generarle que yo le estuviera diciendo que no venga aquí o que preferiblemente use la mascarilla, mejor no venga, ¿verdad? Porque esa sería una forma en la que pudiéramos hablar, o la que yo hubiera hablado hace un tiempo, decirle, mira, es que mejor, si no vas a usar la mascarilla, mejor no vengas. Entonces, decirle más bien, oye, ¿qué te parece si ahora como hay tantos casos por aquí en la zona donde vivimos, yo me sentiría más segura, si tal vez podemos desarrollar un protocolo juntas de cómo nos cuidamos aquí dentro de la casa. Y obviamente pues hubo cooperación y quedamos en un acuerdo donde las dos nos sentíamos cómodas. Y eso fue algo muy bonito en realidad, porque si bien pues hay muchas cosas alrededor de esto y muchas sensaciones de miedo también, ¿no? Todavía, a pesar de que ya han pasado 6 meses que estamos experimentando estas cosas localmente. Entonces creo que es un caso donde me gusta el resultado. Me pregunto si Cami querría respondernos. Yo voy a responder primero para que le dé chance de imaginar y recordar alguna situación de la vida cotidiana donde haya aplicado la comunicación no violenta. Y mientras voy contándoles yo alguna de las experiencias, estaba en algún restaurante y yo soy vegetariano, pero al principio cuando me hice vegetariano era un poco o muy activista, entonces me molestaba un montón que la gente no entienda qué es ser vegetariano, principalmente los meseros o meseras. Entonces de pronto le respondía feo, cortante y en el momento ni siquiera era consciente de la desconexión que estaba creando, no solo con la persona que atendía, sino con las personas que estaban conmigo en la mesa. Con el tiempo y con esas herramientas, no solo encontré una forma nueva de comunicar, tal vez lo que inicialmente yo pensaba que era frustración, sino también incluso crear más conexión, de nuevo, no solo con las personas en la mesa, tal vez dar un ejemplo de una forma muy diferente de comunicar, sino con la persona que me atendía. Y si alguna vez ya fui a un restaurante y me atendieron y me ofrecieron algo que claramente no era vegetariano desde mi concepto o mi experiencia o mi investigación, ya podía decir, disculpa, tal vez no estás familiarizado con el vegetarianismo, vieras que eso no estaría incluido, vos pensás que tendrás una opción más como por ese tipo. Por cierto, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de explicarme más el menú o buscar alternativas. Y solo esas líneas extra que tal vez le agregué ahí cambian toda la interacción hacia un lado más de compasión, de paciencia, de empatía con la persona que atiende. Y esa sería una de las situaciones cotidianas, así, tal vez que en el tiempo pueden olvidarse, pero que a la vez pueden dejar una marca, de nuevo, no solo en la persona que atiende, sino quienes acompañan. Cami, ¿tendrá alguna situación así de la vida cotidiana? Sí, muchas. Y quiero decir que en el ejemplo tuyo y en el de Nicole, no sé si se dan cuenta, pero el mensaje de fondo es,
tú importas. Yo importo y tú Totalmente. también importas. Ujú. Entonces la comunicación no violenta es no violenta porque es un ejercicio siempre dialógico, en clave de diálogo. Los dos importamos aquí, se necesita que yo esté dispuesta y tú también. Y es no violenta porque nunca se usa la imposición ni la fuerza, no es necesaria. Y entonces yo veo por qué la gente puede hacer clic cuando siente que uno no solo está pensando en su necesidad, mi necesidad de ser entendido por mi preferencia alimenticia o por mi necesidad de seguridad, sino mi esfuerzo por también pensar en qué puede ser importante para ti, en reconocer el esfuerzo que tú estás haciendo por conectar conmigo. Bueno, un ejemplo de otro tipo que se me ocurre ahorita fue con mi exnovio. Estábamos discutiendo por algo y él me empezaba a repetir y a repetir y a repetir lo mismo y mi juicio era como, ¡ay, qué cantaleta, qué jartera, qué pereza! Porque repite lo mismo 100 veces, ya lo entendí. Y empecé a sentir mucha rabia y como desesperación y rabia, pero pues yo ya tenía todas estas herramientas, ¿no? Y ahí algo hizo como clic en mí y fue esto que decía Nicole del sentimiento es mío y está conectado con una necesidad, fue que yo sienta rabia no significa que la tenga que dirigir hacia él. O sea, puedo sentirla, la conecto con una necesidad mía, entonces siento rabia porque tengo una necesidad de espacio o una necesidad de ser comprendida o lo que fuera, pero el poder no solo tomar responsabilidad, sino saber que yo podía estar presente con ese sentimiento sin, porque es que hasta ese punto, aunque yo tenía conciencia de este sentimiento es mío, inconscientemente lo orientaba hacia el otro, en el tono de mi voz, y para mí fue algo muy grande saber que no tengo por qué lanzárselo como una flecha a la otra persona, sino que puedo sentir rabia y eso no significa agredir al otro. Eso para mí es muy poderoso porque sigo estando en el poder y esto es algo que me encanta de la comunicación no violenta y es que, y por esto la recomiendo mucho y por esto la palabra que dijo Sergio de libertad me resuena plenamente y es porque esta comunicación nos ayuda a recuperar nuestro poder. El poder de lo que siento. Yo siento porque yo necesito, no porque tú haces o no haces. Pues no dependo de que tú cambias para que yo me sienta distinta. No dependo de que tú hagas algo para que yo necesite, para que yo pueda atender mi necesidad. Entonces, bueno, este ejemplo, ¿saben qué? Me parece a mí que como la comunicación no violenta es algo que uno va integrando poco a poco. Entonces, entra en el nivel conceptual, listo, soy responsable de lo que siento. Pero después ya haces otro clic y es, uy, no se lo tengo que vomitar al otro mis sentimientos, sino que puedo contenerlo y estar presente con él sin echarlo contra mí tampoco, ni contra él ni contra mí. El sentimiento está presente y me está diciendo que hay algo importante aquí. Y no sé qué viene porque les hablo desde el nivel de integración en el que estoy, pero parece que esta comunicación nos podría llevar a explorar ese mundo de la no violencia a profundidad. La no violencia tan inexplorada, ¿no? Sí. Eso. Enhorabuena. Pues suena hermoso. Me da mucha alegría escucharte, Camila y Nicole y Santi. Eh, Creo que A ver, parece que estamos teniendo problemas de conexión con Sergio en este momento. Mientras tanto, Sí, que Sergio vuelve, vamos a aprovechar para hacer una pausa. Una pausa, no nos vamos a salir ni nada. Solo les voy a decir, les voy a invitar a respirar profundo un par de veces.
También para dejar asentar estas ideas, vamos una vez. Y soltamos. Una segunda. Y soltamos. Ahorita, Perdimos a Sergio de sí, forma más radical. Quisiera tal vez que Camila nos cuente de qué va para las personas que tal vez es primera vez que escuchan de comunicación no violenta. ¿Qué te parece, Santi, eso? sí, tal vez como definirlo. A mí me pasa con la permacultura, que hay 1000 definiciones, 1000 formas de explicarla. Cami, ¿cómo explica usted la comunicación no violenta? Bueno, y les puedo contar un poquito de lo que Nicole también había dicho de dónde empezó y eso. Ajá. La comunicación no violenta la inició un hombre judío estadounidense. Su nombre es Marshall Rosenberg y un psicólogo. O sea que la comunicación no violenta está muy influenciada por diferentes fuentes de la psicología. Algunos de los que la influencian son Carl Rogers, que no sé si lo conocen, y bueno, cuando esto se comparte en un escenario de psicólogos lo sienten muy familiar, ¿no? Y, y pues como les decía al comienzo, yo definiría la comunicación no violenta, dice que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestras relaciones. Y nuestras relaciones no solo humanas, sino no... ¿Me están oyendo bien? Sí, sí, te estamos Sino no escuchando. humanas. Entonces, lo que busca es, nos da una estructura muy clara para poder priorizar lo que nos une por encima de lo que nos separa. Y el libro básico de la comunicación no violenta se llama Comunicación no violenta, un lenguaje de vida, escrito por Marshall Rosenberg. Y ahí, si ustedes quieren, pueden seguir como los diferentes pasos, pero es un mundo que se ha venido enriqueciendo por muchas otras personas, aunque todavía es un conocimiento muy al margen, todavía no está en el centro, en los colegios, en las universidades. Entonces, quienes estamos queriendo abrirle camino a esto, estamos en esta fase, abrir camino. En América Latina hay un movimiento emergente y poco a poco nos hemos venido uniendo, pero pues si lográramos que esto fuera parte de la cultura básica de un ser humano, pues seguramente tendríamos más capacidad de gestionar lo que sentimos y lo que necesitamos sin imponérselo al otro. O sin negar lo nuestro, sin negar lo que yo siento y lo que necesito. Lo que decía Sergio de una comunicación muy integral es que en el proceso tradicional de la comunicación es como Santi dice algo, yo pienso, le respondo, él piensa, me responde, entonces es una cosa como que va de la mente a la mente. La comunicación no violenta lo que hace es, yo oigo algo, creo un significado, con base en ese significado siento, entonces me conecto y después de sentir veo ese sentimiento a qué necesidad me está llevando. Y cuando ya sé mi necesidad, me comunico desde la necesidad. No es un intercambio de ideas, sino es un intercambio de experiencia. Ya es una cosa mucho más integrada y más conectada, porque nos integra la mente con el cuerpo. Ahí ya llegó Sergio. Bienvenido de vuelta, Sergio. Cami, en Hola, esto hola. que está diciendo, me pregunto, ¿alguna vez le ha pasado encontrarse con una persona que le cuesta mucho, no sé si pasar por ese proceso? No necesariamente porque haya una estructura, digamos, no que usted le diga paso 1, 2 y 3, solo el hecho de esto, de conectar con la mente, ver qué es lo que siento y poder luego verbalizarlo, que yo me he encontrado con personas que solo les parece abrumador el proceso. Y a veces me cuesta empatizar desde dónde están viniendo.
para tener esa dificultad de conectar qué siento, qué pienso y cómo lo comunico? Que Santi, la pregunta es que si me he encontrado con personas que les cuesta integrar esta forma de comunicarse. En parte, y si sí, ¿cómo lo ha manejado? Pues, no sé, pues, pienso que parte del entrenamiento cultural de los hombres tiene que ver, pero eso sí, mejor que lo hable un hombre, ¿no? Pero desde mi experiencia como mujer, una dificultad muy grande con conectarse con lo que están sintiendo. Pero pues la capacidad mía de ser empática no depende de su capacidad de conectarse. Digamos que yo puedo hacer un esfuerzo por entender que para esa persona, en vez de pensar que debería poder hacerlo, lo que trato es de escuchar con compasión dónde está esa persona, sin pensar que debería estar en otro lugar también. Entonces yo creo que ahí la clave de la empatía es que la empatía es acompañar a la persona donde la persona está sin buscar cambiarla. Y quizá eso es una forma de liberar la fuerza de que hay algo mal en él, ¿no? De que debería ser distinto, de que debería poderse conectar con sus sentimientos. Eso es lo que podría decir de eso, Santi. La empatía es ahí como la clave para acompañar en vez de juzgar o imponer un deber ser en el otro. Ok. Sergio, no sé si recuerda un poquito por dónde iba usted con lo que estaba compartiendo antes de desaparecer Bueno, en temporalmente. realidad ya no me acuerdo dónde iba, El porque se me ejemplo. apagó la compu y se me fue todo, pero me acuerdo que eran experiencias he tenido miles, que bueno, pero ya estamos más adelante y me gustaría como seguir el hilo por donde vamos, ¿no? Yo creo que yo me he topado pocas personas que no les cuesta más bien, y casi a todos nos cuesta ya llevarlo a la práctica real, ¿no? Porque un taller, pues ahí siempre hay niveles de personas de entendimiento, que se racionaliza mucho, que cuesta pues irlo integrando, pero ya llevarlo a la vida diaria, por más que hayas practicado mucho, casi que todas las personas que me he topado me han dicho, oye, ¿cómo es de difícil esto? ¿Cómo cuesta de verdad aplicar la comunicación no violenta con mi mamá, con mi papá, con mi hermanito? Como que llega un punto en el que a todos nos hace cambiar la estructura y eso no es fácil. Son hábitos, ¿no? Son surcos neuronales ya creados en nuestro ser que cuesta crear nuevos senderos. Y con respecto a lo de los hombres y las mujeres, aunque ahorita todo eso pues no se puede jamás generalizar, en mi experiencia sí, para los hombres ha sido más difícil el proceso de autoconexión a sus sentimientos. Y a las mujeres, curiosamente, he observado más dificultad de poder conectar con las necesidades que tienen. Entonces es como más fácil para una mujer conectar y expresar sus sentimientos y es más fácil para un hombre conectar con sus necesidades y expresarlas. Aunque no es nada que se pueda generalizar, sí es algo que tiene que ver con la socialización y con toda la cultura de la que nos hemos criado, ¿verdad? Obviamente, pues somos seres vivientes, cada quien único y diferente, y tiene mucho que ver con la forma en la que uno se ha socializado y ha crecido. Por eso vuelvo a lo mismo, pensando en todas las experiencias que me han ayudado a la comunicación no violenta, si hubiera aprendido yo esto desde que fuera 7 años, me salvo de 1000 problemas más, de un montón de dramas, de un montón de peleas por querer, pues por no ponerse en los zapatos del otro. Como decía Camila ahora, parte de lo que es impactante y poderoso de esta metodología es que
las personas no están esperando que tú te pongas en su perspectiva, que tú les digas sobre ti, en este momento es sobre usted. Eh, me explico, ¿no? Como que siempre estamos desde nuestra vivencia hacia afuera. El hecho de cambiar esa perspectiva, solo con hacer el intento ya genera un cambio en la otra persona. Y en base a eso he tenido muchísimas experiencias hasta con oficiales de tránsito, ¿no? Que me he salvado de multas por ponerme en sus zapatos y darle empatía, ¿no? Y agradecer y reconocer las necesidades que tiene en ese momento y cómo se debe estar sintiendo. Y entonces hay infinitamente mi vida personal me ha ayudado mucho y me sigue ayudando porque todavía estoy integrando en mis relaciones más profundas y sigo trabajando con mis patrones, pero es inspirador y yo me siento cada vez más libre. Entonces, yo puedo decir Sergio, que funciona. tal vez nos puedes resumir como la metodología, ¿te gustaría? La metodología de la comunicación no violenta. Sí. Pues te puedo decir, mira, yo aprendí dos metodologías juntas. Una que es de la inteligencia emocional, que es de un instituto que se llama HeartMath, Matemáticas del Corazón, y la metodología de la comunicación no violenta. Entonces, la señora que nos enseñó en el instituto donde yo aprendí y trabajé, ella salió del movimiento fundacional con Marshall Rosenberg de la comunicación no violenta y llegó a darse cuenta que el movimiento de la comunicación no violenta era súper violento, porque lograban la herramienta de comunicar paz, pero no tenían integrada la herramienta de sentir paz. Entonces, si uno no está sintiendo paz, es difícil, más complicado poder comunicarse en paz. Entonces, al hablar de metodología, pues yo cuando doy y comparto esta metodología, me enfoco en esas dos vertientes, en sentir paz y comunicar paz. Son dos metodologías complementarias, porque pues de nada me sirve pues reconocer todo lo que estoy sintiendo si a la hora de comunicarme lo hago desde ese sentimiento de enojo, ¿no? Una de las cosas que buscamos al reconocer nuestros sentimientos es poder invitar otros sentimientos para poder luego comunicarnos mejor. Entonces, pues la metodología de sentir paz, ellos las enseñan en unos pasos muy breves, que es enfocarse en el corazón, respirar a través del corazón y traer un sentimiento de aprecio por algo o por alguien en tu vida. Estos tres simples pasos son científicamente por este instituto demostrado que te introduce en un estado de coherencia, un estado en el que el campo electromagnético de tu corazón está homogéneo y en sintonía con los demás campos energéticos que tiene tu cerebro, tu sistema digestivo, etc. Entonces, con estos tres pasos logramos, después de práctica, sentir paz. Y una vez que sentimos ya esta paz, entonces vienen los pasos de la comunicación no violenta, que también hay muchas tendencias y muchas corrientes, igual como la permacultura, pues la puso Bill Mollison y después salió este otro, y han ido como la permacultura tropical, no es lo mismo que la permacultura en otras estaciones, ¿no? Entonces la comunicación no violenta, depende de dónde la hayas aprendido, hay diferentes formas de utilizarla. Todas se basan en los 4 pasos, pero hay quienes prefieren ni siquiera enseñar esos pasos, para no empezar por una estructura conceptual racional, sino que empiezan por otro lado, por una cuestión más filosófica. Entonces, pero en resumen, pues el paso primero sería la observación, una observación lo más objetiva posible de la situación, de lo que está pasando, una descripción, ¿no? Sin juicios de valor, sin evaluaciones, como un terreno sobre el cual podemos construir en un diálogo juntos, ¿no? Después el segundo paso son los sentimientos, que a nivel de sentimientos es muy lindo
trabajar con niños, porque con niños la idea es ponerle nombres, dibujos, colores a eso que tenemos dentro. Y después vienen las palabras. Entonces es un proceso creativo muy personal. Lo que mis sentimientos nunca van a ser iguales a los tuyos. Es un proceso que cada quien siente de su propia manera. Tú puedes estar feliz y yo feliz, pero pues son dos cosas diferentes. Entonces los sentimientos los vemos dentro de la comunicación no violenta como mensajeros, pero tienen su lugar, pero lo importante es que nos señalan a las necesidades, que es el tercer paso, que es algo a donde sí podemos tener más conexión y empatía con las personas. Se dice que todos compartimos las mismas necesidades y aunque en intensidad puedan variar, siempre van a ser un punto de encuentro entre las personas. Y el cuarto paso, que es el paso de las peticiones, ¿verdad? Que es, pues a mí me gusta mucho trabajar en este cuarto paso. Mucho de lo que trabajo es en mediación de conflictos. Entonces, mucho de la resolución de los conflictos viene en el momento de las peticiones. Y es una magia muy linda porque es a donde se unen tus necesidades y las mías, y con una creatividad buscamos soluciones que satisfazcan pues de todo lo que estamos tratando en el momento. Entonces esa es, digamos que una síntesis bien rápida de lo Sí. que es conceptualmente. No sé si Camila quieres agregar algo, compartir desde, no sé, ¿cómo la ves? Mm, solo que hay como un quinto paso que yo veo en ese proceso y es que uno ve algo, o sea, el primer paso, decía Sergio, es observas, ¿no? Pero lo que observas lo filtras, está filtrado por tu experiencia, por tus creencias. Entonces yo veo un hombre en la calle y si pienso y creo un significado y si pienso ese hombre es peligroso, ya lo que yo siento y lo que necesito va a estar atado a ese significado. O sea, me voy a sentir angustiada, nerviosa y voy a tener una necesidad de seguridad, de protección. Entonces, como que a veces me parece que en los cuatro pasos, aunque esto es algo de lo que, claro, se habla en la comunicación no violenta, este paso es un poquito invisible y es en el que creamos el significado que después va a determinar nuestra experiencia interior. Y a mí me llama mucho la atención porque yo creo que mucho de lo que vivimos empieza en la mente. Si los significados que estoy construyendo permanentemente son los que me separan del otro, o los que me desconectan de mí, o los más dolorosos, porque a veces vivimos estilo telenovelas y en el drama, en una cosa. Pero si nos damos cuenta que tenemos el poder también de elegir cómo interpretamos, pues eso cambia todo el proceso. Entonces, para mí es importante ser consciente de esta situación externa, la puedo interpretar de 10 formas. La estoy eligiendo interpretar de una forma en la que yo me victimizo o en la que le quito el poder al otro. Y ahí siempre elegir, ¿no? Como prefiero elegir lo que me conecta que lo que me desconecta. Voy a crear un significado que me conecte. Voy a elegir un significado que me ayude a transmitir mi amor, no a bloquearlo. Y creo que sí, eso es lo que yo le agregaría a lo de los pasos. Como usando esta palabra que siempre que hablamos de comunicación no violenta sale, me resuena. Con lo que he estado estudiando esta semana es acerca de lo que llaman también en la programación neurolingüística los metamodelos, ¿no? Es como qué es lo que hay en la cabeza, que son las creencias que tengo actualmente y cómo con eso construyo una realidad. Y ya eso nos metemos más allá de la metodología, digamos, que la podemos como encasillar como cuadrada. Sin embargo, es
podemos entonces comenzar a ir a la comunicación con nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo es la comunicación? ¿Cuáles son la calidad de pensamientos que tenemos? ¿Cómo nos escuchamos? ¿Cómo podemos descifrar esas emociones a través de cuáles son las necesidades más universales que tenemos en esos aspectos donde estamos cargados de juicios, como dices tú, de cosas que ya están preestablecidas en nuestra mente o que nos acompañan día a día, como el drama, lo que sea, ¿verdad? Es como aplicar esas mismas herramientas, esa observación hacia adentro para partir de allí a también hacer una limpia, deshiervar, digamos, esas actitudes que tal vez, como también decía Sergio, que son ya canales que están ahí, ¿verdad? Autopistas que ya tenemos en el cerebro y en nuestra experiencia propia, en la construcción de lo que hemos llegado a ser hasta ahora. Y entre las cosas que había visto está esto de hacerse las preguntas, ¿no? De preguntarse, bueno, realmente todas las personas que puedo ver en la calle a partir de que sean hombres a esta hora me puedan hacer daño, o sea, todos los que existen, ¿no? Está como ese juego de, de exagerar mucho esa creencia que uno tiene para bajarle también la intensidad, pero sí, definitivamente no solamente nos ayudan los diálogos externos, sino que pienso, y tal vez a Santi tenía curiosidad también por ahí, de cómo nos ayuda a estar más conscientes del diálogo que tenemos interior. Uh-huh. ¿Hay espacio para aportar algo ahí? Dale, Cami. ¿Sí? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, Nicole, como esto, hay algo que a mí me mueve mucho de la comunicación no violenta, que es el poder de traernos al presente, de poner la atención en lo que está vivo, ¿sí? Por eso se llama un lenguaje de vida. Y cuando tú dices, bueno, si yo camino por la calle pensando que todos los hombres son una potencial amenaza, que si uno se guía por las estadísticas más sistémicas, podría tener sentido, ¿no? Que una de cada 3 mujeres en el planeta han sido violentadas. Pues no sé, sería como un miedo fundamentado, podría decir uno, ¿no? Pero hay algo que a mí me llama la atención y es que la realidad no está preestablecida. Tenemos un poder de producir realidades y eso tiene que ver con lo que pensamos también y con nuestro campo de coherencia. Entonces, si yo camino, en el momento en el que yo camino sintiéndome víctima, y pues lo digo porque yo creo que esta es una experiencia compartida para muchas mujeres, de pronto caminar con miedo. En ese momento fabrico o creo a un potencial victimario y empiezo a traer al mundo de las posibilidades esa, ¿sí? Pero siempre puedo elegir, y esto es algo que a mí me encanta de la comunicación no violenta, discernimiento, elección. Entonces también puedo elegir caminar no esperando lo peor del otro, no buscando el que me va a hacer daño, sino generando un campo claro. No significa que no camine alerta, pero puedo caminar desde un lugar de amor, de buscar lo que me une con ese otro, y ahí también estoy creando una realidad. Entonces, no sé, cosas como la comunicación no violenta creo que pueden tener un potencial inmenso de ayudarnos a despertar a que la realidad no está preconstruida, sino que la hacemos a cada instante. Y eso que hacemos a cada instante tiene que ver con lo que elegimos, empezando por lo que pensamos. Es como una mezcla así, como algo más espiritual, no sé. Está Sí, bellísimo. Sí, todo Me lo que nos gustaría agregar traiga nada más algo. Ajá, sí. De todo eso que dices dentro de la comunicación no violenta, nos enseñan que para poder escoger está el poder de la pausa. El momento de poder cuando vas por la calle, te ves a alguien y hacer una pausa y poder observar
qué estás sintiendo, qué estás pensando, ese momento es a donde se encuentra la oportunidad de crear tu realidad y de ser libre y de atender lo que es importante para ti en ese momento. Porque si para ti en ese momento, más allá de un mundo armónico, es tu seguridad personal, entonces es un instinto que tienes en ese momento que hay que seguir y eres libre de crear tu propia seguridad también. Entonces todo ese mundo vivo que vivimos, que creamos cada momento, que me encanta como lo dijiste, Camila, lo podemos apreciar cuando logramos hacer las pausas, que no estamos a veces acostumbrados en nuestra sociedad a tomarnos un momento para ir hacia adentro, para pensar, para sentir. Y yo creo que eso es una de las cosas que sería bien bueno integrarlas a nuestra vida, ¿no? Ese momento de pausa, de reflexión y de ver si ese miedo que estoy juzgando a esa persona, de dónde viene y es algo que me va a ayudar o es algo que me está quitando o dando energía, ¿no? Y pues quería agregar eso nada más. Yo creo que esa herramienta de la pausa podría ser de las más útiles recientes que he aprendido, de solo ver cómo en mi mente estoy corriendo de un lado al otro con mil pensamientos, todo revuelto y como decir, ok, pausa. A ver, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos sintiendo? Y de pronto cómo hacer ese detenerse. Es como que todo lo que no importa cae al suelo y lo que importa es lo que queda ahí flotando. Entonces puedo decir, ok, ya, esto es lo que estoy sintiendo en este momento. Y ahora puedo comunicarlo o también puedo darme un espacio para descifrarlo o para vivirlo conmigo mismo. Tal vez para ir cerrando, ya nos acercamos a la hora. Me gustaría saber si Cami nos puede contar un poco, porque nos hemos enfocado, pienso, más como en las interacciones con otros. ¿Cómo se podría aplicar la autoempatía? ¿Cómo aplicamos la comunicación no violenta con nosotras mismas? Eh, uf, digamos que, que yo que tiendo a estar muy así hacia el otro, ha sido una de las cosas que más me ha costado la comunicación conmigo misma. Mm, pero pues creo que sigo con el hilo de reconocer el poder, como el poder que yo tengo para estar conmigo misma, para entenderme. Entonces el proceso sería, eh, no sé, estoy estresada porque me siento muy brava porque esta persona, o sea, creo que el proceso de autoempatía es yo escuchar y entender qué es lo que estoy pensando, escuchar qué siento. Yo lo que hago es paro y escribo, ¿no? Estoy viviendo una situación. Voy a poner una típica en Bogotá. Voy en un bus súper espichada, ¿sí? Y puede que me sienta nerviosa, no tengo espacio. Entonces ahí, ¿qué es lo que puedo hacer? Primero, primero escuchar qué me está diciendo mi mente, si mi mente me está ayudando o me está desconectando más. Pero bueno, digamos que la oigo y tomando responsabilidad de que esa es la historia que yo me estoy contando la historia de que este es un gobierno ineficiente, que se roban la plata de los impuestos, que por eso no hay buses suficientes para la gente. Eh, sé que estoy eligiendo esa historia, la escucho y conecto con lo que siento. Siento mucho desespero, ay, no veo cómo salir de aquí, tengo hasta miedo.
y estoy con el sentimiento. Entonces, creo que una clave de la empatía es respirar y estar con el sentimiento tal y como es y reconocerlo, sin que ese sentimiento termine decidiendo por mí, porque puedo entrar en pánico y ver cómo salgo de aquí, entrar en paranoia y a quién tengo al lado, me están mirando, me van a robar, ¿sí? Entonces es cómo poder estar respirando con el sentimiento y después conectar con la necesidad. Me siento desesperada porque necesito espacio, porque necesito dignidad, porque necesito respeto. Y escogí un ejemplo en el que es difícil hacer algo en ese momento para atender la necesidad. Porque si el bus está andando, pues no me voy a botar, no puedo salir, ¿sí? Pero solo con el hecho de que yo ya reconozca lo que sienta y entienda qué es lo que es importante para mí, ya estoy acompañándome en mi experiencia. Entonces, la empatía es por lo menos ese proceso de escucha profunda que tiene un impacto así yo no pueda cambiar la realidad en ese momento. Y es como un decirme, aquí estoy conmigo, cuento conmigo, no controlo las circunstancias externas, pero reconozco mi experiencia y tomo responsabilidad por ella. Y ya después, si uno lo quiere llevar a un nivel en el que no solo sea estar presente conmigo, sino hacer algo, pues me organizo con un grupo de personas y empiezo a tratar de cambiar el sistema de transporte. Pues si uno realmente escuchara lo que necesita y le diera importancia, no viviría aceptando todo lo que pasa por encima de sus necesidades, sino que haríamos algo para transformar la realidad que no está conectada con la vida. Bueno, diría que algo así sería el proceso que yo haría. Esto, Cami, que está diciendo me vuelve mucho al principio donde hablaba de cómo antes se tragaba las cosas o como que ponía máscaras y así. Ay, Y creo que lo he visto un montón y es interesante porque en mis lados activistas estoy mucho de ese lado, donde me siento y trato de entender, de investigar y digo, esto no puedo permitirlo y decido hacer algo. Y por otro lado, en otras partes de mi vida me veo más bien en el extremo opuesto, donde me veo tragando cosas y no siendo tan consciente, pero me recuerda como en ese momento de los troles en Facebook, donde yo mismo puedo haberlo hecho también, ahí peleando en los comentarios, y a veces ni siquiera es de tener razón, sino de sentirse visto, sentirse escuchado. Y en este proceso de autoempatía que usted decía, es como, o lo que yo entendí es justamente eso, yo conmigo misma, escuchar, darme el chance de escucharme y de verme y aceptar, no cambiar, no empezar a argumentar que si tengo razón, que no, que eso es todo otro, que es la otra cosa, es solo qué estoy sintiendo, qué me está es pasando. pura autocontención, sí, pura Ajá, ajá. autocontención. Es como yo soy más que esto, entonces puedo acompañarme y estar conmigo. Es que tenemos mucho poder, es muy bonito. A Sí. mí me parece alegremente abrumador el poder que tenemos. Sergio, para ya en esta, ya esta es la de cierre. em, ¿Qué poder ha encontrado usted en ese momento de autoempatía en su vida? Un momento para allá. Yo creo que de lo que más me puedo llevar en este momento que me llega es reconocer las necesidades que tengo satisfechas en diferentes lugares y momentos y tomar conciencia de ellos más allá de las necesidades que no tenga satisfechas en ese momento. Como que eso es una de los procesos de autoempatía, que es conectar con lo que estoy sintiendo y necesitando, que más me ha dado paz y libertad. Reconocer lo que tengo lleno eh, en vez de enfocar en lo que tengo vacío. No con la intención de obviar lo vacío, sino con la intención de actuar desde lo lleno. Y eso me reconocer que tengo un montón de necesidades satisfechas todo el tiempo, me ayuda a trabajar más alegremente las necesidades que no tengo satisfechas.
Entonces ese proceso de autoempatía, de conectar con lo que ya tengo, me hace vivir en un estado de agradecimiento y como de energía, ¿no? No de abundancia, no de carencia, sino de trabajar la carencia o la insatisfacción desde la abundancia, desde eso lleno que tenemos, ese tanque lleno. Claro, eso es, de hecho, una herramienta que una amiga de estos días como que me compartió y era de la cosita que hoy en este momento salió mal, puedo darme unos momentos para pensar en todo lo que antes de eso ha salido bien y la abundancia, el privilegio de decir, wow, ¿cuántas veces he comido en un restaurante rico donde saben que es vegetariano, donde me han atendido súper bien? ¿Qué es una persona en un año que tal vez no tiene tanta claridad? Y poder ver esa contraparte positiva, que a veces nos sentimos abrumados en el momento de lo malo que está pasando, pero abrir eso, abrir ese enfoque, ¿verdad? Y encontrar todo ese lado positivo. Sé que hay ¿Puedo decir muchas algo súper personas. rápido? Dale, Cami. Súper lento también. No importa. Pues Como quieras. que acabo de conectar que la autoempatía también es la llave a la compasión. Es entender, wow, le acabo de gritar a mi pareja cuando lo que yo necesitaba era cercanía. Entonces es el poder acompañarme para entender cómo mi elección venía de algo precioso y de una necesidad vital, pero hice lo opuesto a lo que quería. Entonces poderme escuchar sin juzgarme es como el lenguaje de la compasión y eso me parece muy lindo de la autoempatía ya. Sí, no, Gracias, es que Cami. este tema da para rato, porque además despierta como decía, encontré en el libro de Marshall Rosenberg, en este que les hemos dicho que es digamos, como el principal del tema, el método y todo esto, que él empieza justamente como hablando y por eso el nombre también de la charla que es reconociendo, ¿verdad? O sea, es volver a conocer. Él incluso dice que esa es la forma, la compasión es la forma natural, o sea, como seres humanos, de relacionarnos con nosotros, con los demás. Y que realmente dejarles la inquietud, el saborcito y ojalá se les haya despertado tal vez la curiosidad por conocer un poco más de esto, es como todo lo que requiere nuestra atención y que estemos con esta palabra que últimamente la utilizamos mucho, pero con atención plena a lo que hablamos y lo que escuchamos, pero que viene también incluso no solamente nace ahí, sino que tenemos, sobre todo en esta región, temas muy importantes acerca de la impecabilidad de la palabra, ¿verdad? Tomar conciencia de cada cosa que hacemos, incluyendo la forma de dialogar que tenemos. Y ahora sí, como para cerrar, ¿a dónde aprender esto? Cada uno, Sergio tal vez y luego Cami, ¿dónde podemos aprender estas cosas? ¿Dónde nos recomiendan ustedes a nosotros, a los que estamos acá y los que nos están viendo en Facebook? O los que van a ver después, en otro momento, el video que lo subimos también en el canal de YouTube. Bueno, aquí en Costa Rica, que yo sepa, organizaciones que trabajan en transmitir esta metodología, solo Conversable. Es un emprendimiento ya de varios años de unas amigas con las que trabajamos en conjunto y ellos se han enfocado en este proceso y son excelentes con una corriente específica de la comunicación no violenta. Yo recomendaría con ellos siempre con la bibliografía. Hay muchas bibliografías, hay tanto, bueno, los libros de Marshall, pero también hay mucha otra bibliografía que se ha ido creando nueva de todos los discípulos de Marshall. Y, y, y bueno, personalmente yo también me dedico a dar talleres, a dar de coaching, sea personas, sea organizaciones, con niños, y pues estoy para servirles también en Costa Rica.
También yo acabo de agregar en el chat el enlace al grupo de Resuena para que, eso es Resuena Colombia, para que puedan, si les interesa, es un chat donde solo se ponen notificaciones de las personas administradoras, entonces ahí cuando hay círculos, cuando hay algunos eventos o charlas, cuando hay transmisiones en vivo, lo avisan, entonces si van al chat ahí van a ver, le hacen clic y eso debería abrirles el WhatsApp y entonces se agregan al grupo. Bueno, perdón, no, y ya sé, y otro lugar también que me ha gustado mucho y que ya es el segundo año en el que he participado es Ajá. a ver, creo que el Centro para la Comunicación Compasiva de Nueva York. Ahorita les pongo el enlace porque ellos dan cursos anuales a un precio muy accesible y con becas disponibles. Y con ellos lo he llevado, tienen un montón de idiomas. Yo el año pasado lo llevé en inglés y este año lo estoy llevando en español. Tienen una videoconferencia al mes y materiales semanales con preguntas, con ejercicios y que también me ha gustado mucho eh, como la modalidad y la forma en que explican ellos. Sí. Y sí, también Christine Rain o Rain, no sé, en Conversable ha sido una inspiración también para Resuena aquí en Colombia. Entonces, pues en Costa Rica también conozco a Conversar, pues estamos aquí desde Resuena con este sueño de impulsar un cambio cultural que nos lleve a vivir de manera no violenta. Están los martes de 6:45 a 7:30, de 6:30 a 7:45 los círculos de empatía por si quieren vivir la comunicación no violenta de una manera aplicada. Pueden conocer a entrenadores de todas partes del mundo. No sé cómo hacerles llegar la información, pero uno es en 2 semanas y otro es en noviembre. Como en la época de la pandemia se han activado muchas oportunidades de tener más acceso a esta información. Ujú. Y bueno, creo que depende de dónde estén, si quieren escribirnos a Resuena, a nuestro correo que es resuenacolombia@gmail.com, podemos conectarlos con personas del país donde ustedes estén porque estamos activos como en la red latinoamericana. Entonces, pues sí. Sí. Y pues el libro siempre es una puerta de entrada, ¿no? Ujú. Comunicación, un lenguaje de vida. Por YouTube hay muchos videos de Marshall Rosenberg, de Mickey Kashtan, de muchos entrenadores chéveres que pueden encontrar fácilmente sus conferencias por internet. Sí. Ok, muchas gracias. Demasiadas gracias de tenerlos aquí. También voy a abrir un espacio de unos pocos minutos, un par de minutos. Si alguien quiere desmutearse y compartir algo en este momento, antes de que ya nos vayamos, o ahí le voy a dejar este espacio. Vamos a ver si alguien se atreven los valientes de tal vez de compartirnos algo o incluso puedo invitar a alguien democráticamente, a Ahí mi veo que compañera Vero, Verónica. sí, Ah, Vero, Verónica se desmutió, ahí está perfecto, ya yo desmuteado. le iba a invitar de todas maneras. Pero es alguien con que comparten muchos diferentes espacios y también me encanta tenerla hoy aquí en este espacio. Ya me ibas a echar al agua. Sí. No, yo nada más quería decir que, bueno, hace poco llevé un curso con Camila y estuvo buenísimo y desde entonces, no me acuerdo cuándo fue, si fue en julio o en agosto, no sé, pero wow, cambia un poco la vida, como que cambia la manera de ver todo y lo practico mucho con mi esposo en el día a día. Entonces, a veces tenemos una discusión y al día siguiente la analizamos, lo que decimos. Mira, dije que sentía algo, pero no era un sentimiento, era más como un pensamiento. Y, ay, sí, no, ¿verdad? Porque, bueno, por dicho tenemos esa confianza y entonces entre los dos podemos decir, ah, no, sí, y tal vez hubiera sido mejor si te hubiera dicho esto o aquello. Y es buenísimo porque es como tener a alguien con quien practicar, porque es de práctica, siento yo mucho, ¿verdad? Hay que practicar y practicar, es súper difícil. A mí personalmente me cuesta mucho, en especial la parte de la petición. O sea, yo puedo como pausar y ver qué estoy sintiendo y todo, pero a la hora de ya pasar a la acción con la otra persona,
me cuesta un poco más como la confrontación, que no tiene que ser en una mala, ¿verdad? Confrontar no es malo, puede ser bueno, nada más que eso es lo que me cuesta, pero sí, aprovechar para decir, Camila, que ese curso de verdad me cambió bastante la vida y la manera de ver todo, y más, porque bueno, Nicole sabe, ¿verdad? Llevamos muchos cursos de yoga y de ayurveda y de cómo piensa la mente y cómo la mente conecta con los sentimientos y todas esas cosas, y son cosas que van muy de la mano. Es como que este mismo tema se ha estudiado de muchas formas diferentes, ¿verdad? Muchas filosofías diferentes llegan a lo mismo, que lo mismo es conectar uno primero antes de reaccionar con otro. Entonces, eso es bonito. Y también hace poco hubo un festival de comunicación no violenta. Camila también dio 2 charlas que no me las perdí, estuvieron bien buenas, y todavía están las charlas grabadas en la página web. Entonces es buenísimo porque hay un montón de temas, y se clasifican para nivel principiante, intermedio y avanzado y así. Entonces también es un buen espacio para aprender. Les puedo poner el link en el chat. Claro, muchas gracias, sí. Y sí, muchas gracias por este espacio y por organizarlo. Con mucho gusto, con mucho gusto. ¿Alguien más? Si no, Santi, para que haga el cierre. Vamos a ver si veo a alguien quitándose el mute. Bueno, entonces vamos a cerrar por el día de hoy. Me genera un montón de alegría, emoción haberlas tenido el día de hoy. A Cami, que la admiro un montón y disfruto mucho los otros espacios donde hemos compartido. Sergio, fue una súper agradable sorpresa, Sergio. De verdad lo sentí en el corazón la alegría cuando vi que era usted. Yo decía, ¿cuál es Sergio? No tengo ni idea de quién es. Y donde lo veo, siempre nos vemos así en momentos perdidos, pero me alegró muchísimo. Entonces a los dos, muchas gracias por sacar un rato de su tiempo, por compartir parte de sus universos con nosotras esta noche. A Nick por haber estado ayudando a coordinar todo esto, invitarme a mí también a acompañarla en este espacio. Red Permanezca, que está organizando y apoya con la organización de estos encuentros cada jueves a las 7:07 de Costa Rica, donde abordamos diferentes temas de la permacultura, siendo la comunicación una parte importante de las estructuras invisibles dentro de la permacultura. A Zona 5 también, que hace también parte de quienes han apoyado para el día de hoy. Y pues eso es todo. Cierro con la frase que normalmente cierro. Pregúntese todos los días si lo que están haciendo refleja, va a crear ese mundo de amor y compasión que imaginan, y si es así, síganlo haciendo. Nos vemos en la próxima. Buenas noches. Muchas gracias, Santi. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Qué lindo haber estado aquí.